Amén. Dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera, acompáñame, demonios. Amén. Dios y Padre de gloria, te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas, nos capacitas, nos instruyes, nos redarguyes, Dios. Dios amado, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme tu voluntad y conforme tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles acerca de volver a mi primer llamado. Y para poder entender qué es un llamado, o de qué se trata, o de qué me está hablando, cuando dice Jesús llamó, se describe como una invitación directa. Cuando ustedes lo llaman por su número celular, es una conexión directa. No es que yo voy a llamar a mi hermana Lelis y me va a contestar mi hermana Yalil, ¿cierto? Es algo de persona a persona. Hay veces que se entrelazan esas líneas, ¿sí? ¿No le ha pasado que te llama a alguien y le contesta a otro y usted dice, ¿qué es eso? Y usted ve el celular y usted está viendo que es la persona. Pero la persona que le está atendiendo no es la persona que usted está llamando. Entonces, dice que es llamado, es una invitación a algo en particular. Ustedes todos han recibido un llamado hoy para venir a la iglesia, ¿verdad? Con un propósito en particular, que es adorar a Dios. Una invitación directa que se nos fue entregada y usted y yo decidimos si veníamos o no, ¿cierto? Pero en el término griego llamado quiere decir kaleo, o la otra palabra es un poquito más difícil. Dice proskaleomai, que quiere decir convocar o invitar. Y hoy yo quiero hablarles de ese caleo, que no es un caleo que se hace a todos. Es un caleo que se hizo a usted y a mí en específico, en un día en específico, en un momento en específico, en un lugar en específico. Cuando usted lo invitan o lo convocan a un lugar, siempre hay un lugar, una hora y un día. ¿Sí? Ejemplo, si usted lo invitan a una fiesta, usted lo que es lo primero que pregunta, ¿cuándo es? ¿Dónde es? ¿Y a qué hora es? ¿Sí o no? Sí. A ver. Yo quiero hoy que usted vaya a ese lugar cuando usted tuvo por primera vez una cita con Jesús o un encuentro con Jesús. ¿Saben que la palabra llamado tiene varios sinónimos? Y uno de esos sinónimos es cita. Tiene varios, pero a mí me gustó cita. Yo recuerdo que cuando uno va a ir a una cita o a un lugar, ¿qué hace uno? ¿Ah? ¿De qué? Se arregla. ¿Se pone qué? Bonito. ¿Qué más? ¿Ah? Usted busca la mejor pinta, ¿cierto? Usted se plancha, en el caso de nosotros se plancha el cabello, si lo tiene con las raíces se lo pinta. ¿O no? Si vamos para un matrimonio, usted se pone los tacones, la casa de los caballeros son un poco más sencillos, pero ellos también se emperifollan. ¿Sí o no? Busca el saco, no, esa camisa no. Esa, ¿sí o no? ¿O es mi esposo que es así nada más? Ah, su hijo. Entonces nosotros lo que primero nos preguntamos dónde es, a qué hora es,
¿Y en qué lugar? Y lo segundo que usted hace es, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a usar? Y la boda es dentro de 6 meses. Pero usted desde ahorita comienza a pensar en todas esas cosas. Yo quiero que usted cierre por un momentico sus ojos. Y busque el momento en que Jesús llamó a tu vida. En que Jesús te convocó, te llamó. Y recuerdes, ¿qué lugar fue? ¿Qué día fue? ¿Y a qué hora fue? Si puedes recordar y ir un poquito más allá y ver y recordar qué cargabas puesto. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te sentías? ¿Estabas en tu mejor momento? ¿Cargabas la mejor ropa? ¿Te habían convocado a ese lugar? Abra sus ojos. Quédese allí con esa imagen por un momentito. Dice la palabra, y después subió al monte y llamó a los que él quiso. Quiero que usted se vaya al libro de Lucas, para que entienda algo. Capítulo 6. Verso 12. Dice la palabra, y en aquellos días él se fue al monte. ¿Me están acompañando? ¿Cuántos tienen Biblia? Levántenla. Ajá. El que no tenga, compártela con el que no trajo. En aquellos días, él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando. ¿A qué? A Dios. Y dice, y cuando era de mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sabía usted que cuando Jesús fue a escoger a sus 12 discípulos, esa noche anterior fue a hablar con su papá? Cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, él no vio qué cualidades habían. Él no vio cuántas virtudes tenías, cuántos talentos tenías esos discípulos. Sino que dice la palabra, y él los llamó como él quiso. Allá había un trasfondo de personas, de hombres que eran... ¿Quién me puede decir una característica de los apóstoles? De los discípulos. Mentirosos, agresivos. A ver, ¿quién más? ¿Quién conoce? ¿Quién me puede decir? Incrédulos. Personas con mal carácter, con debilidades como tú y como yo. Pero no vimos que un Jesús, no, Robinson, no, Maricí, no. Él escogió específicamente a los 12. Él no vio qué talento podría tener o qué base de doctrina tenían ellos. Porque si no hubiese ido al Sanedrín, al templo donde estaban todos los que estudiaban la palabra. Él escogió a hombres con muchas debilidades. Él escogió, pero dice la palabra que él fue el día anterior a hablar con su padre. Y pasó toda la noche allí. Y cuando amaneció, fue que él escogió a sus discípulos. Y dice que fueron 12. La única característica que tenían en común, algunos, era la profesión. Algunos. Otras, la otra característica más importante que yo pude apercibir o ver
fue el sentimiento y el deseo de obedecer a Jesús. Ese deseo de seguirle, ese deseo de dejar todo. Y cuando dice y llamó, este verbo es un verbo imperativo que dice de afirmación, de que hay que dejar todo. No es un verbo que te dice quizás tú quieras. Es un verbo que te lleva a accionar. Cuando a ti te convocan a algo en específico, tú accionas ahí. Y Jesús, cuando llamó a sus discípulos, Él no le preguntó, Robinson, ¿tú quieres ir? ¿Tú quieres venir? Él le dijo, ven. No había opciones. Pero el deseo de obedecer y lo que le había hablado Dios con Jesús, Él sabía que Él no se iba a rehusar. E incluso ahí estaba Judas. Jesús sabía que iba a suceder con él. Él pudo haber no llamado. Jesús no llamó a sus discípulos por lo que había dentro de ellos, sino por el propósito por el cual ellos iban a ser. Y en esa oportunidad, cuando tú fuiste llamados, y cuando yo fui llamado, y el Señor me recordaba anoche y me hacía recordar Moisés y Naomi. Yo tenía la edad de ellos, 9 años. Y me ponía así como Moisés y yo decía, yo no quiero, me da pena. Y lloraba. Tal cual venía esa imagen a mí y compartía con mi hermana, compartíamos el martes, cómo yo llegué a los caminos del Señor. Era una niña de 9 años, que había venido de una infancia maltratada, con falta de amor, pero hubo un llamado. Y vean cuál es el llamado. Vámonos de nuevo a Marcos capítulo 3. Y ahí es donde yo quiero que tú te recuerdes. Y si se te ve olvidado, quiero que lo traigas a memoria. Porque de allí parten muchas cosas. Marcos capítulo 3, verso 14. Y dice, y estableció a los 12 para que estuviesen con él. Y hay una coma. Y estableció a los 12 apóstolos para que estuviesen con él. Tu primer llamado y mi primer llamado es estar con Jesús. Es estar con él. Sí, yo puedo predicar, yo puedo tener la autoridad para sacar demonios. Pero si yo no estoy con él, no va a haber fluidez en ese propósito. Sí, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor. Pero déjame decirte que si en tu primer llamado has descuidado tu primer llamado, puede ser el pastor o el profeta, el evangelista con más renombre. Pero si tú no estás con Jesús, solo es un nombre. Solo es una posición. Solo es un estatus. ¿Y por qué usted dice eso? Si yo veo que yo soy un buen predicador. Señor es fiel a su palabra, en todo tiempo y en todo momento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, y quiero hablarles de un hombre que tuvo un encuentro, o un llamado, o una cita a la mala. Hechos
Quiero que lo leamos del 3 al 5. Primero. Dice, mas yendo en el camino, ¿se ha ubicado? Amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Todos sabemos y todos hemos dicho en alguna oportunidad que queremos ser como Pablo. Predicar. Ojo, te voy a hablar. Queremos predicar como Pablo. Queremos ser como Pablo. Pero vean que Pablo, cuando fue llamado, fue a la mala. Pablo estaba acostumbrado a perseguir la iglesia, a ponerlos presos. Y el Señor le dice ya, llegó el tiempo de llamar a este hombre. Y dice que tuvo, ¿qué dice? Mas yendo por el camino acontecer que al llegar a Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Hoy vengo a presentarle ante ti a ese con que tú has peleado, esa que tú has perseguido, a esa que tú has hecho sufrir, a ese que tú has hecho sufrir al pueblo que habla de mí. Ese soy yo soy Jesús. Y dice que Pablo estaba en tierra, ciego, no podía ver. El verso 6 dice, levanta el 5. Dice, a quien tú persigues, dura cosa te es coces contra el aguijón. Y yo buscaba esta palabra coces y significa patada. Y aguijón es un palo con que se le da a los bueyes para que caminen. Y Jesús le dice, mira Pablo, tú sabes que es difícil. Coces en el aguijón. Él estaba diciendo, tú sabes que es difícil que estés dándole algo, patada y te estés lastimando. Cuando el buey no quiere caminar, él le da patadas a ese aguijón. Y muchas veces nosotros queremos ser como Pablo, pero le damos patada al aguijón y nos lastimamos porque cada llamado tiene un panorama o un escenario distinto. El panorama, Pablo estaba inseguro. Él sabía que ese pueblo que estaba hablando de Jesús tenía peso. Él sabía que esos hombres que hablaban de Jesús iban a transformar. Él sabía que lo que estaban haciendo esos hombres y mujeres que hablaban de Jesús iba a transformar. Y comenzó esa inseguridad en Pablo. Y el Señor, hasta aquí llegó, Pablo, hasta aquí llegó tu libertad. Y él le dice, aunque te lastimes, vea lo que dice el verso más adelante, el 15, 9:15. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento es él habla con Ananías y le dice a Ananías, anda a una casa, a una calle en específico y vas a orar por un hombre que está allí, por Saulo. Ananías le dice, Señor, pero ese hombre
que nos persigue, tiene la autoridad de aquí de hacernos trizas, hijos. Y el Señor le dice, anda. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió a un lugar desierto, y allí oraba. Un lugar solo, donde no hay nadie, y allí oraba. Allí buscaba, allí hablaba con su Padre. Mateo 6:6. Mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cierra. Ora a tu Padre que está, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero nosotros queremos hacerlo al contrario. Hoy te digo que la fórmula está errada. Jesús, que era Padre, que era Hijo, que tenía divinidad, era 100% hombre, 100% Dios. Él, que no pecó, tenía la necesidad de estar en secreto con su Padre. Tenía la necesidad de ir a esa cita y decirle, aquí estoy. Él sabía que Dios, su Padre, lo iba a respaldar en todo. Pero no por eso iba a descuidar esos momentos de secreto. Dice que tenemos que cerrar la puerta. Tú y Él. Y es allí que quiero que yo cerraba mis ojos y me acordaba a ese momento cuando Jesús llamó a mi corazón y me dijo, ven, que quiero que me sirvas. Fue un momento tan especial. Un momento que yo no pensaba que pudiese haber un amor tan grande. Alguien que me amara tanto. Y Él me hacía recordar ese momento. Cuando con miedo no podía agarrar un micrófono. Cuando con miedo no podía orar. Cuando con miedo no sabía qué iba a suceder. Y Él me decía, esos momentos de intimidad, esos momentos que nadie conoce, esos momentos que nadie ve, esos son los momentos que a mí me agradan. Para eso fue lo que yo te llamé. Para eso fue que yo te establecí. Porque si tú estás conmigo, tú vas a ser productivo de la puerta para afuera. Pero si no hay intimidad, no hay secreto, no hay a tiempo a solas conmigo, solo será un nombre. Solo será eso. Y Él me decía, vuelve. Vuelve allí cuando tenías 9 años y no te importaba y no te daba pena que te vieran. Muchas veces a usted y a mí nos da pena que nos vean. Muchas veces a usted y a mí nos da vergüenza. Pero hay que vencer todo eso. Porque si usted tiene intimidad, si usted está en los secretos, vea que cuando Abraham e Isaac fueron con los siervos, Él le dijo, espérense aquí, porque iremos, adoraremos y regresaremos. Él está hablando en plural. Y Él iba a matar a Isaac. Iremos, adoraremos y regresaremos. Y le dijo a sus siervos, hasta el asno se tuvo que quedar allí. Iremos, adoraremos en secreto y regresaremos. La adoración te asegura regresar.
La adoración y la obediencia, el secreto, te asegura regresar a tu territorio. Te asegura regresar con tu bendición. Te asegura regresar con la palabra en tu corazón. Pero es en lo secreto. Es en el primer llamado, que es estar con Él. Es en el primer llamado. Las citas son en secreto. Los secretos, los encuentros íntimos con Jesús nos revelan muchas cosas. Quiero que busque Mateo capítulo 14, verso 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice que subió al monte y oró por largas horas. No necesitamos compañía. No corra a decirle sus circunstancias a todo el mundo. No corra a decirle sus problemas a todo el mundo. Corra, que hay alguien en secreto que está esperando que le digas eso. Jesús había alimentado a una multitud. Y él fue y corrió y dio gracias a su Padre. Él no corrió a sus discípulos y les dije, ¿viste? Le quisimos. No. Él corrió y dio gracias a su Padre. Y duró horas allí, en lo secreto, con su Padre. Quiero hablarles de uno de los últimos, el último encuentro que tuvo Jesús a solas antes de ser encarcelado, y fue en Getsemaní. Lucas capítulo 22. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Antes que Jesús fuese encarcelado, vendido, él va a Getsemaní. Y yo buscaba el significado de Getsemaní. Significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Cuando Jesús ora al Padre, en ese momento, Él le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Jesús sabía que iba a suceder. Él sabía que iba a ser fuerte ese momento. Y él le pedía al Señor que si era posible, pasara esa copa de Él, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Él. Y vea qué dice el verso que sigue. ¿Qué dice? Hermano,
Cuando nosotros estamos en secreto y oramos al Señor en medio de la dificultad, no quiere decir que la dificultad se vaya a ir. No quiere decir que el problema se va a ir. Dice la palabra que cuando tú entras en lo secreto, cuando tú entras en la intimidad a orar al Señor en medio de la dificultad, Él te fortalece. Él te fortalece. Dios no quitó lo que iba a hacer con Jesús. Él lo fortaleció. ¿Y lo fortaleció a través de qué? Del secreto. A través de la intimidad. Entonces cuando tú corres a la presencia del Señor y oras, Señor, mira lo que me está pasando, mira lo que me está sucediendo, mírame, y empezamos allí a decirle al Señor cuántas cosas. Y tú ves que, y no me responde y sigo en el proceso. Sigo en la prueba. Pero el simple hecho que estés fortalecido en medio de la prueba, quiere decir que ya te escuchó. Eso quiere decir que si tú sigues vivo en la prueba, es porque estuviste en secreto y Él te escuchó. Porque en el primer llamado, en el secreto, en el estar con Él, hay fortaleza, hay ayuda. Y vemos que Jesús pasó por todo lo que pasó y fue obediente. Jesús también aprendió obediencia. Jesús también tuvo ese momento de no querer seguir avanzando, pero estaba más en Él el deseo de obedecer y de cumplir el propósito para que tú y yo tengamos el privilegio de ser llamados, para que tú y yo tengamos el privilegio de ser convocados, para que tú y yo tengamos la invitación a venir, para que tú y yo tengamos esa invitación a decir, puedes tener salvación, puedes tener vida eterna, puedes entrar libremente. Dice la Biblia que había un hombre que preparó la boda, estaba todo preparado. E invitó a muchas personas y ninguna fue por sus quehaceres, por su día a día, por sus circunstancias, y le dijo a sus criados que fueran a las calles a buscar invitados, que fuesen y fueron invitados, y se llenó el salón, dice la Biblia, se llenó el salón. Pero había uno de esos hombres que no estaba vestido aptamente. ¿Y qué pasó? Lo echaron afuera. Cuando tú y yo somos aptos es cuando estamos en lo secreto. Tu intimidad, mi intimidad, nos hace aptos para estar en las bodas. Nos hace que tengamos unas vestiduras nuevas. Nos hace que estemos hermosos, resplandecientes, para estar con la cita de nuestro amado. Yo me recuerdo una oportunidad que mis suegros me decían que cada vez que yo fuese a orar, y yo lo hago en mi casa, en lo secreto, no me fuese con la bata, no me fuese con el short, no me fuese con descotada, desnuda, porque yo no iba a hablar con cualquier persona. Cada vez que usted y yo vayamos a tener intimidad con nuestro Señor, póngase la franela, póngase el short, claro, no se va a poner los zapatos y se va a maquillar, pero preséntese, usted va a verse con alguien importante en lo secreto. Usted va a verse con alguien importante que te está esperando anhelosamente que tú estés allí en lo secreto. Que cuando se cierre esa puerta, ya no hay más nadie que los interrumpa, ya no hay más nadie que pueda invadir su privacidad. Porque hemos vuelto
a nuestro primer llamado. Allí donde solo estamos Él y yo. Él y yo. Y usted se preguntará, y muchos me lo han preguntado, yo les quiero compartir mi experiencia. Y no es porque quiera andar con mi mejor outfit, como me lo han dicho. ¿Sabe por qué usted, cada vez que a mí me toca pararme en este lugar, yo trato de verme bien? No es porque yo quiera ser orgullosa o altiva, sino yo voy a hablar de mi papá. Y yo lo represento a Él. Yo lo represento a Él. Donde usted se pare a hablar de Cristo, usted tiene que representarlo. Y su ropa, su vestimenta, como usted hable, como usted se exprese, eso habla de su Padre. Eso habla de quién es su papá, del que tiene el oro, del que tiene la plata, del que es humilde, del que tiene cosas buenas para mí. Y puede ser solo una ropa, sí, pero ese outfit y esa ropa tiene que ir complementada con los secretos. Yo me puedo vestir bien, usted se puede vestir bien, pero si no hay secreto, no hay primer amor, no hay primer llamado, créame que se queda en el outfit. Créame que ahí hasta ahí llegó. Entonces cada vez que usted venga a este lugar, no importa que se tenga que poner el mismo zapato y el mismo pantalón, así como Pedro el famoso, pirilín pipo, no importa. Pero véngase planchadito, arregladito, acomodadito. Porque usted viene a darle lo mejor. Usted no va para una fiesta, para una boda todo esperolado. Usted prepara. Y eso también influye en nuestro llamado o en nuestra convocatoria. Hebreos capítulo 14. Dice, pero él respondiendo, no, es el 34. No, ¿qué es? Lo copié mal. Bueno, vamos a buscar Mateo 6:6, mientras que consigo el otro. Ya lo conseguí, es Marcos. Así que estoy entre Marcos y Mateo. Marcos 4:34. 4:34. Dice, y sin parábolas no les hablaba, sino que todo en privado a sus propios, le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Y cuando vemos la respuesta de Pablo, le dije, aquí estoy, bueno, yo hago lo que tú quieres, temblando, temeroso, con miedo, pero él aceptó la invitación. Él aceptó ser invitado por Jesús. Y cuando tú aceptas el llamado, cuando tú vuelves a tu primer llamado, eso te hace ser escogido. Pablo entendió que al atender al llamado, al atender a la cita, él se convirtió en un escogido. Tú y yo nos convertimos en un escogido cuando atendimos al llamado. Ese día, cuando el Señor habló a tu corazón y te le dijo, Yajaira, ¿me eres instrumento para llevar mi palabra, para hablar de mí? Por eso les digo, ¿cuántos se acuerdan de ese momento? No. Muchas veces no hacemos memoria de ese momento.
que fue el día más importante de nuestras vidas. Amén. Los encuentros que tenemos con Jesús nos transforman. Hay encuentros que son necesarios para que haya una transformación. Amén. Yo quiero que usted se ubique en el verso 22 de ese mismo capítulo. El 21, perdón. Y dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que hablaba en Jerusalén a los que invocaban en este nombre y vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Dice, pero Saulo, ¿qué dice? Mucho más se esforzaba. Pueden hablar de que tú no tengas el llamado. Pueden hablar de que tú no sirves para eso. Pero dice la palabra que allí es cuando más nos tenemos que esforzar. ¿Y cómo nos esforzamos? ¿Cómo nos esforzamos? Quiero que usted se ubique en el Mateo capítulo 4. Yo voy a buscar una versión oportuno en la intimidad. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. ¿Qué les dije? 4:16, perdón. 4:16. Qué fino que están allí activos con la palabra. Gloria a Dios, vamos a dar un aplauso. ¿Ven? De eso se trata. Después usted se anota y ¿dónde está Hebreos 14? Que no lo consigo. Esa Biblia... La mía no lo trajo, pero la de la líder Emily sí. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es en lo secreto. Cuando usted y yo estamos en lo secreto, en la intimidad, hay fortaleza. Vemos que Jesús fue fortalecido. En los encuentros hay enseñanzas y experiencias únicas. Saulo experimentó a la mala, pero su transformación fue hasta la eternidad. Usted ve hoy un Pablo que fue uno de los mejores predicadores, uno que llevó muchas almas a Cristo. ¿Sí? Dice que la intimidad te da autoridad. El estar con Jesús, como dice Mateo, te da autoridad. Cuando estamos con Él, Él nos da su autoridad. Cuando estamos en intimidad, impregnamos de amor o damos amor. Porque tú en lo que recibes en secreto, eso vas a dar en público. Amor. Y cuando sales de esa cita, tú eres la imagen de Jesús. Cuando tú sales de ese encuentro, de ese llamado, tú reflejas a Cristo. Porque cuando nosotros estamos mucho tiempo con una persona, ¿qué hacemos? Lo imitamos, nos parecemos a Él. Pero es en lo secreto. Es en lo secreto. Es allí cuando nadie te está viendo. Y esos son los beneficios de volver a nuestro primer llamado.
que es estar con Él. No importando la circunstancia, no importando el momento, no importando la hora, el lugar. Lo importante es estar con Él, en lo secreto. Y créeme que cuando sales de ese lugar de intimidad, has sido capacitado, has sido entrenado y has sido enviado a cumplir tu propósito. Llámese ser pastor, llámese ser evangelista, llámese ser profeta, llámese ser servidor, como se llame. Esa intimidad te capacita y te envía. Esa es la que te impulsa y te proporciona regresar con victoria. Amén. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie.